Hoy estamos frente perdón, a ustedes para poder compartir algunos aspectos del diario vivir que nosotros hemos titulado Peligros que amenazan la familia y la sociedad. En esta serie de programas, estudios, conferencias y sermones efectuados por quien está frente a ustedes y que han sido expuestos a modo de conferencias frente a un muy heterogéneo público, creo poder señalar al respecto, y gracias a Dios que han suscitado en este público un gran interés. En este contexto no se está exento de aceptar por parte nuestra a invitaciones, tanto a nivel académico como de iglesias cristianas, a exponer en sus auditorios o locales distintas ponencias, ya sean desde un plano bíblico, cristiano, como el de resultante de relaciones, y aplicar a estos estudios y análisis cristianos del campo de la comprensión al área de las ciencias sociales. Todo ello en pos del objetivo de poder conocer una serie de hechos que están ocurriendo en el mundo y en Chile y que por lo cotidiano y por lo muy sutil de los mensajes, el común de la gente no los entiende o no les presta atención y caen en las mentes de nuestros jóvenes, que son un campo muy fértil para poder no solamente absorber todo lo que viene y lo que escuchen, sino que aceptarlo sin más mero análisis crítico o analítico propiamente tal. También podemos decir que en el contexto de ser un hombre cristiano, debemos declarar que como todos los hombres que plantean ideas o dogmas, como es el caso del cristianismo apostólico, no dejamos de estar exentos de las más diversas críticas y análisis, en especial del ateísmo y otras expresiones como lo son el feminismo, la teología queer o de la ideología de género, etc. Bueno, no obstante ello, Dios ha establecido para nosotros un camino a seguir, que es el que dicta la fe en Cristo y en su palabra, sumada a un evidente deseo de vivir en un proceso continuo de renovación en base al arrepentimiento personal, movido por un convincente y sano temor a Dios. Habiendo dicho esto, quisiéramos exponer una serie de reflexiones a la luz del contexto sociocultural mundial que afecta notoriamente a la cultura cristiana occidental, de la cual nacimos todos los países de América, tanto de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, aplicándole aquí entonces un concepto geográfico político. En varias conferencias, como ya dije, y sermones, hemos demostrado que los hombres, genéricamente hablando, es decir, hombres y mujeres, no importa nuestra particular autopercepción de nuestros cuerpos, porfiadamente nos trae a la realidad el hecho de que o nacimos hombres o mujeres, y nuestros cromosomas así lo demuestran, pues no se ha podido encontrar un gen que pueda explicar los desvaríos de una minoría un poco superior al 1% mundial de quienes se autoperciben LGTB y un 0,8% de otras expresiones. Sostendremos por medio de esta presentación que este 1,8% de la población mundial, según datos de la Sociedad de Psicología de Estados Unidos, nos está imponiendo una verdadera dictadura política, jurídica y social que pretende cambiar negativamente y socavar desde sus raíces nuestra cultura cristiana occidental, afectando gravemente a la familia, y su objetivo central es destruir de igual manera a la Iglesia cristiana. Lo haremos con base a algunas evidencias notables y que saltan a la vista. Lo hemos enumerado en 8 puntos principales. Queremos señalar que esta conferencia, como la anterior que hablamos sobre otro tema,
es mucho más larga, da aproximadamente para 1 hora y está o fue hecha, como dije, para un público presencial en una conferencia en la cual el tiempo también da para preguntas. Entonces lo haremos en base a algunas evidencias que son muy claras y que saltan a la vista. Primero, ¿qué queremos exponer? Desde fundaciones internacionales, como las de George Soros, por ejemplo, financiante de la ONU, ellos han introducido al interior de la propia Organización de Estados Unidos una agenda para imponer la ideología de género en Chile y América y en el mundo, haciendo de los gobiernos locales de estos países miembros de la ONU sus instrumentos para ir en ayuda de esta agenda que, aparte de ello en lo político, se puede identificar como progresista. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, por nombrar algunos hechos también evidentes. El Banco Mundial e Interamericano de Fomento condicionan los préstamos a estos compromisos a los gobiernos que, por un lado, deben promover la ideología de género en escuelas, liceos, universidades e institutos, y por otro lado, dictar leyes que puedan sustentar esta desigualdad que se ve en la práctica, en lo que quieren imponer los LGTB o lesbianas, gay, transexuales y bisexuales en escuelas por medio de estas leyes. Y también dar cabida a otro fenómeno que está implícito en este movimiento, que es el feminismo extremo. Es decir, el feminismo extremo es aquellas instituciones que ven en los hombres un enemigo que hay que derrotar. Ellos se imaginan una sociedad sin hombres. Y si ustedes escuchan, lamentablemente en este estudio no se puede plantear, pero existen antecedentes de declaraciones de ideólogas que hoy día todavía están en boga y otras que ya han fallecido, que ellas imaginan un mundo sin hombres, porque en el hombre está la maldad y no en la mujer. Yo pregunto, bueno, ¿y cómo pretenderán que la especie, tal como la ideó Dios, se pueda proyectar en el futuro? Es algo que parece que no les cae en estas mentes enfermizas de las femeninas o del movimiento femenino extremo. Aquí en Chile hay muchas y aparecen por la televisión y están dentro de los gobiernos, por decir lo menos. Pues bien, dictar leyes, como dije, de desigualdad que ve a los LGTB y al feminismo como sujetos especiales. Por ejemplo, cualquier idea u opinión frente a la ideología de género debe ser castigada por la ley, introduciendo el concepto de homofobia, cuando el significado del concepto homo y la palabra fobia especialmente encierra una patología clínica, pues una fobia es una enfermedad y al ser catalogada como tal, más bien bajo ese concepto, debería tener un tratamiento médico entonces y no punitivo legal como sostienen las feministas extremas. Al calificar así una legítima expresión de una idea, se está fomentando y creando el fin del principio de igualdad ante la ley y estableciendo dictadura de una minoría sobre las mayorías. Dicho sea de paso, no debiera existir ni la dictadura de las minorías ni las dictaduras de las mayorías. Creemos que existe el principio de libre coexistencia de todos, pero ustedes que me escuchan saben que en la práctica eso no es así. Número 2. La destrucción de las identidades nacionales,
con la implantación de una ola incontrolable de inmigrantes extranjeros que traen una serie de conductas extrañas a las identidades nacionales, a las que debemos sumar un número importante de nuevas prácticas delictivas, como son los secuestros, los carteles de narcotráfico, por nombrar las más impactantes a simple vista, aunque existen otras subterráneas que también son altamente perturbadoras y que llegan a los distintos países muy camufladamente ante estas verdaderas oleadas migratorias alentadas tras la exigencia de las Naciones Unidas impuesta por los gobiernos locales que miran hacia otro lado, cegándose a una realidad que en la práctica va a hacer que nuestro país o los países se vayan desintegrando. 3. La ideología de género es un plan que obedece a una planificación muy bien organizada para destruir los estados-nación, como el nuestro, y con ello sus bases primordiales, que es la familia y la iglesia. No han existido ideologías en el pasado histórico del planeta y de nuestro Chile, como por ejemplo el nazismo, fascismo u otras, que hayan sido capaces de idear un plan tan siniestro y ambicioso como el de la ideología de género, que pretende decodificar el mundo y su sociedad, y con ella a Chile, como muchos hoy día ignoran. Es decir, hacer un mundo a su propia idea, de acuerdo a sus propias concupiscencias y de acuerdo a su propia forma particular de vivir. En este contexto, la ideología, a partir de los deseos de una minoría, quiere cambiar la forma en que se nace y conoce el género humano, yendo contra el orden natural y evidente de la aparición y creación biológica del hombre y de la mujer. Su texto base se llama Manifiesto contra la Sexualidad. En él niegan el hecho de la creación biológica del concepto hombre y mujer, aduciendo que dichos conceptos y las conductas que encierran la masculinidad y la feminidad han sido creadas por un mundo en el que el hombre, como enemigo natural de la mujer, lo construyó para su conveniencia y subyugación y sometimiento de la mujer. Es por ello que cuando una mujer siente el impulso y deseo natural de ser madre, eso le nace por su conducta natural de mujer, sino porque ha sido adiestrada por el hombre a sentir así. Eso dicen ellos, es decir, la mujer tiene un instinto maternal que usted bien lo sabe identificar, nosotros lo sabemos, tanto hombres como mujeres, pero las LGTB en su ideología de género, a lo mismo que las feministas, sostienen que el ser madre es un sentimiento impuesto hacia las mujeres por una transformación de carácter cultural, intencionado y opresivo. Esto último ha sido creado, como ya dije, por el feminismo, pues van de la mano como caras de una misma moneda con la ideología de género. ¿Cómo solucionar esto? Pues bien, es tan simple. Plantean cómo definir al hombre y mujeres, y ellos dicen que los hombres y las mujeres no somos de acuerdo a nuestras diferencias psicobiológicas y cromosómicas, sino que somos seres pensantes. Y así vamos codificando nuestro mundo social. Usted que lo escucha, usted que no le presta atención y no ve la gravedad en lo que están planteando estas minorías, usted debe ser capaz de despertar, de pensar y analizar. 4. Poner fin a la igualdad ante la ley e imponer, escúcheme bien, facilidades especiales
por medio de la concientización política con base a dos términos muy hábilmente publicitados, como son, para poner fin a la homofobia y al machismo, han logrado, por ejemplo, incluir en las leyes de los estados, tal como lo pretendía la Convención Constitucional en Chile, penar con multas o cárceles a aquellas personas que se nieguen a poder difundir, planificar o aceptar la ideología de género. Por otra parte, en Chile, por ejemplo, basta que una mujer denuncie a un hombre de violencia familiar, de acusarle de un golpe, sin más ni más, este va preso y tiene que demostrar prontamente su inocencia o va a quedarse allí, cosa que no ocurre. Al revés, cuando una mujer golpea a un hombre o a un hijo o a una hija o a otra mujer, por ejemplo, en las relaciones lesbiánicas, existen estadísticas en Estados Unidos que demuestran que en las relaciones lésbicas y homosexuales son muy comunes las agresiones y casos de violencia que no son denunciadas, porque la mujer prácticamente en la ley, y esta es una evidencia, no estoy siendo una persona homofóbica, en la práctica la ley y también en Chile hace clarísimas distinciones en cuanto a que el hombre es violento y por lo tanto debe creérsele automáticamente a la mujer. 5. Su publicidad. La ideología de género utiliza una efectiva red de publicidad por medio de todos los medios sociales y por medio de ellos han creado en el colectivo social dos ideas muy dañinas, como ya dije. El concepto de homofóbico. La primera, la existencia de que cualquier idea u opinión que no se encuentre o no esté calzando con sus ideas de la ideología de género es un caso de homofobia o es un homofóbico, descalificando esa idea y a la persona y justificando con esta la penalización, es decir, castigar con cárcel a aquel que disiente y entregándole así un arma efectiva para imponer su dictadura ideológica minoritaria a la mayoría abrumante de ciudadanos de Chile y del mundo que no son LGTB o sencillamente no se preocupan por este tipo de circunstancias. Como así también justificar legalmente la obligatoriedad de promover en las escuelas las bondades de las relaciones de lésbicas entre dos mujeres, gay, es decir, entre dos hombres, bisexual, es decir, que un hombre pueda gustarle una mujer y acostarse con ella, y un hombre y también acostarse con ella, o un transexual, es decir, un hombre que le guste vestirse y aparecer mujer, o una mujer que le guste vestirse o sentirse hombre. Este concepto, cuando alguien presenta alguna idea que sea distinta o diga que no acepta este concepto, es entonces acusado de homofóbico. Es un enfermo y legalmente ha transgredido una norma por la cual debe ser castigado aún con la cárcel. Imponiendo así entonces, bajo este concepto, esta es una dictadura de una minoría. Caso muy distinto es cuando una persona agrede verbal o físicamente a un LGTB. Eso no es correcto, eso debe ser castigado o penalizado, al igual que cuando una mujer agrede a un hombre o un hombre a una mujer. No estamos haciendo una justificación de estos dos hechos que ya he dicho que no son aceptables bajo ningún punto de vista. La sutileza, es decir, la suavidad o la triquiñuela, sin que la persona se dé cuenta, utilizada por la publicidad en este ámbito LGTB y feminista,
se ve reflejado por frases como estas, que yo la tomé de una publicación de la red, en la que no aparece el autor, que fue subida por una dama y que pretende canalizar sutilmente para su causa experiencias de desencanto de mujeres que, estando casadas, hoy se han separado o divorciado y que se encuentran muy desilusionadas y que con estas frases aparentemente encantadoras pretenden reafirmar o convencer que vivir solas es mejor que vivir con el machista. Es decir, no se olviden que las feministas, lo vamos a ver, y si ustedes tienen en sus manos el poder leer los postulados de las ideólogas, ellas, como ya dije, han ideado un mundo sin hombres. Por lo tanto, mejor es vivir sola. Y sutilmente suben a la red y a una mujer les encanta por lo que significan las palabras, las toman y las suben y las repican, o las repiten, perdón, hasta llegar a hacer esto de una verdad. ¿Cómo se creó el feminismo en Estados Unidos? Mediante el destacar un hecho horroroso, por cierto, pero no era un hecho generalizado, en que unas jóvenes fueron victimizadas por la acción de unos hombres y subieron a la red una par de periodistas que comenzaron entonces a señalar que la mujer era una víctima, y la teoría de la victimización fue, al igual que cuando usted enciende un fósforo en una cajita, enciende un fósforo y lo allega, uno enciende a otro y a otro, y en cosa de 2 o 3 meses tenían un gran movimiento, como ocurrió también en la Argentina, no hace mucho tiempo atrás, y que también acá en Chile se juntaron muchas mujeres gritando en Santiago y en las principales ciudades contra el machismo, es decir, contra los hombres. La sutileza entonces, es decir, la suavidad o la triquiñuela utilizada por la publicidad en este ámbito LGTB y feminista, se ve reflejado por frases como estas, que yo, como dije, la tomé de una publicidad de la red, en la que no aparece el autor y que pretende canalizar sutilmente para su causa experiencias de desencanto de mujeres que, estando casadas hoy, se han separado o divorciado, y con estas frases encantadoras pretenden afirmar o convencer que vivir solas es mejor que vivir con el hombre, con el machista. No importa que le hayan quitado el derecho a sus hijos, por ejemplo, a vivir en compañía de sus 2 padres, y no haber hecho todo lo posible por buscar una reconciliación, y que está bien vivir una vida, y que no está bien vivir una vida en soledad. Le estamos enseñando a nuestras hijas y a nuestros hijos que vivir solo es mejor. ¿Cuántas mujeres jóvenes que hoy están casadas ya están llegando a los 30 años y no son capaces de tener hijos? Ven en la maternidad y en la gran belleza que significa procrear y tener hijas una dificultad, porque desde pequeña han visto la amargura de su madre, que está señalando con su conducta, con sus palabras y aún subiendo eslogan a través de los medios sociales, en que ella es una gran maravilla de mujer, ocultando o disfrazando en el fondo su gran desilusión y desencanto. Por un fracaso que han tenido en la vida, no significa que están condenadas a vivirla toda la vida. Leo y cito lo que yo pude leer. Voy a leer solamente una parte que dice lo siguiente, comillas, es una mujer la que está hablando, pónganse en el contexto. Me volví adicta a la tranquilidad, a la paz, y aquí es lo más grave, a la soledad. Ahora, aquí hay un elemento de mucho egocentrismo, a la paz, a la soledad, a no tener que dar explicaciones a nadie. Y aquí parece, para el colmo de los males, la siguiente incongruencia. Fíjense lo que dice, a ser feliz con alguien sin nadie. ¿Cómo es la cosa?
¿Cómo se puede hacer feliz con alguien si después está diciendo sin nadie? Es una verdadera incongruencia gramatical, a menos que nos quiera decir, yo me enamoro en la mente, me imagino un hombre ideal y con esa figura del hombre ideal voy a vivir. ¡Qué locura más grande! Viene una serie, a través de estos medios, una serie de otras palabras que son una apología al egoísmo femenino y contrarias a todas formas de demostrar amor, cuando más solo demuestran un amor enfermizo a sí mismas. El destacar el amor a sí misma ha sido capaz de decodificar un verdadero amor, ese amor incondicional que podemos sentir por el ser amado y que ha posibilitado que muchas mujeres insensatas pueda haber dado cabida a hechos tan horrorosos como el aborto. Claro, yo me quiero a mí mismo y tener un hijo producto de un hombre, de un machista. Bueno, chao, yo soy dueña de mi cuerpo, tengo derechos. Hoy se condena con multas y con cárcel en nuestro país el maltrato animal. No estoy diciendo que no se condene, pero el hecho es que en nuestro país el maltrato animal se castiga con cárcel y con multa. Pero fíjese esto, pero no se castiga de igual manera al inmenso horror que resulta del aborto. Es decir, un hijo vale menos que un animal. El hombre es el único ser en la creación creado a imagen y semejanza de Dios. Quisiera compartir con ustedes una descripción de un amor que considero verdadero, no egoísta. Escúchenlo con atención, por favor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Es decir, yo soy macanudo. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia. El aborto más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Mediten en esto. Número 6. Un ejemplo de redecodificación de la sexualidad desde la igualdad más allá del concepto de hombre y mujer, y mostrar también un ejemplo de igualdad en el modelo de sociedad que los LGTB se imaginan y quieren imponer. Este se encuentra en el llamado Manifiesto de la Contrasexualidad, que es un manual que ellos han editado. Y cito, entre comillas, la contrasexualidad apunta a reconstituir ese contrato social, es decir, contrato social, que llamamos naturaleza, o sea, lo que dicta la naturaleza, los cromosomas, etcétera, es un contrato social. Repito, la contrasexualidad apunta a reconstruir ese contrato social que llamamos naturaleza por un contrato contrasexual, o sea, contra la sexualidad, contra los sexos. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujer, sino como cuerpo hablante. O sea, yo soy un cuerpo hablante, usted, joven, señora, señorita, niña que me está escuchando, no es una niña, no es una señorita, no es una mujer, es un cuerpo hablante. Y usted, caballero, que está hablando por estos medios audiovisuales, no es un hombre, es un cuerpo hablante. Aquí se está obviando el hecho innegable que entre hombres y mujeres existen aspectos también innegables. Por ejemplo, nuestra morfología. La mujer es más fina, es más hermosa. Los hombres, más musculosos, son más toscos, unos más bajos, otros más altos. Nuestros aparatos reproductores son distintos, etc. O sea,
somos mucho más que simples cuerpos hablantes. El hombre es capaz de pensar, los animales no. Solamente tienen reacciones muy simples. Para poder mostrar que somos iguales hombres y mujeres, la ideología de género ha dado una parte nuestra que muestra su neutralidad, o sea, ha hallado una parte en nuestro cuerpo que ha demostrado que es algo neutro, o sea, es igual independiente de que sean hombres o mujeres, y lo relata en este manifiesto contrasexual. Por favor, presten mucha atención con lo que les voy a decir y medítenlo. Comillas. El ano es el espacio erógeno a potenciar, es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes y presenta tres características. Primera, el ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. Segundo, es una zona de pasividad privilegiada y un centro de excitación y placer que no figuraba en los centros placenteros. Tercero, el trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. Bueno, no se necesita ser un experto en biología o en estudios del ano para saber para qué sirve el ano, ¿verdad? Bueno, creo que lo que se está planteando, aparte de ser un disparate, pretende separar como algo no deseado los nexos de reproducción y el amor romántico propio de un hombre y una mujer que incluso las lesbianas y homosexuales reconocen en sus relaciones, y de ahí también nace el deseo de adoptar. Ellos dicen, yo lo amo, ella me ama, quiero adoptar, tengo derecho al papá. Y sin embargo, estos mismos se contradicen al señalar en el aspecto tercero, dice que el trabajo del ano, al cual hay que potenciar, al cual hay que usar, al cual hay que cambiar por el resto de las otras funciones de placer sexual, dice, el trabajo del ano no apunta a la reproducción. Felicia, aquí no hay hijos. Ni al nexo romántico, o sea, tampoco hay que amar al otro. Es decir, para hacer uso de esta parte del cuerpo, basta con el deseo. Es decir, ser un animal más. 7. La justificación. Los LGTB justifican su existencia y sus demandas, entre otras las de poder contraer matrimonio, y su principal motivación es la del amar al otro. Al respecto, el hecho de sentir amor mutuo no es una razón para justificar el casarse o tener relaciones sexuales. Veamos algunos ejemplos. Es decir, yo amo al otro hombre, pues, así que me caso con él, tengo relaciones sexuales. Yo amo a la otra mujer, dice la mujer, por lo tanto me hago lesbiana y reconozco y bueno, y vivo mi vida en el placer que yo deseo. Pero eso no es una razón válida rigurosamente hablando. Veamos algunos ejemplos, hay muchos. Un ejemplo, veamos, uno. El hecho de que un padre o una madre ame a su hija o hijo y que ellos le correspondan a ese amor, no les faculta para querer casarse o tener relaciones sexuales el padre con la hija o la madre con el hijo o viceversa. ¿No cree? 2. El hecho que un abuelo ame a su nieta o una abuela ame a su nieto y ellos correspondan a ese amor, no les da derecho y no están facultados para casarse o tener relaciones sexuales con ellos. También es cierto. Hoy está muy de moda amar a los perros y nosotros le vemos como somos correspondidos, es decir, los perritos nos mueven la colita, nos miran con cariño, nos siguen a todas partes, etcétera, etcétera. Son muchos los anuncios de la publicidad
que usan perros adiestrados para querernos hacer creer que los perros tienen conductas humanas, que piensan como los hombres y las mujeres. De allí que muchos le hacen cumpleaños, muchos le colocan ropa, muchos los sacan a pasear y muchos dicen son parte de la familia, tal como si fuera otro hijo más, o el esposo o la esposa. Están absolutamente equivocados. Los perros podemos amarlos, es cierto que demuestran cariño, pero son animales. Y desde ese contexto se pueden amar extrañablemente, pero sin confundir. Muchas jóvenes parejas recién casadas y que han pasado después de varios años de casados, prefieren tener y criar perros y no tener hijos, porque los perros son fáciles de tener, solamente nos muestran su visión, pero no nos da el trabajo de amarlos de verdad, de cuidarlos, de mantenerlos y de verlos crecer. ¿Qué será de nuestra futura civilización si nos estamos reduciendo cada día más en cuanto a lo que es nuestro crecimiento? Repito, hoy está muy de moda amar a los perros y nosotros vemos cómo somos correspondidos. No obstante ello, no estamos facultados para casarnos con esos animales ni tener relaciones sexuales con ellos, como ya está ocurriendo, fíjese usted, en otros países. Busque usted nomás en internet, se casó con un perro. Y van a aparecer varios ejemplos. Se casó con una casa, se casó con una estación de ferrocarril, se casó con un holograma, se casó con un pez, con un delfín. 8. Por último, ¿quiénes son los que tienen poder para poder oponerse a este cambio paradigmático tan permisivo, ateo e inmoral? Bueno, estas dos instituciones que la ideología de género y también los feministas extremas quieren eliminar, y así lo han declarado, son, por un lado, la familia y la iglesia. Como usted sabe, la familia es la base de toda sociedad y ella está concebida de acuerdo a nuestra tradición cristiana occidental. Está formada por un hombre y una mujer y su objetivo primordial es el amor de los cónyuges, la procreación, es decir, la tenencia de hijos, la educación de estos mismos en el amor mutuo. La iglesia es aquella institución creada al modelo divino que, de acuerdo a su base y ordenamiento, se sustenta en los valores permanentes cristianos y está concebida exclusivamente entre la unión de un hombre con una mujer. Al respecto, son estas las instituciones a nivel mundial que buscan su demolición o reconstrucción. Estas son tres para que usted las conozca. La ideología de género es una, el feminismo extremo es el otro, y el progresismo ateo por razones eminentemente políticas en busca del poder y el control de la población. Termino diciendo que existe una parte que no la he explicado, pero lo haré muy sucintamente. La población, los estados, necesitan un ritmo de crecimiento anual de un 2,4%, es decir, por cada 100 habitantes aumenten todos los años 2,4 habitantes. Pues bien, hay países como por ejemplo Noruega, como España, y no sé cómo estaremos nosotros los chilenos, que están creciendo en un nivel mucho más bajo que el 2%. Eso significa que de no haber un cambio en la reproducción humana, estos países, como muchos otros más a nivel mundial, van así simplemente a desaparecer. Se van a extinguir. ¿Saben ustedes que
La cultura occidental es la única que ha sido permisiva, abusiva hasta el fondo para poder permitir este objetivo de fondo que persiguen instituciones como la de George Soros. Las grandes corporaciones de los grandes capitales se han dado cuenta que el planeta no puede mantener a una población en constante crecimiento. Es necesario que la población disminuya. Y para poder disminuir, tenemos que frenar el crecimiento de la población. Por lo tanto, que se casen con animales, que se casen entre hombres, que se casen entre mujeres, que vivan solas. Echémosle la culpa a los hombres, que las mujeres prefieren vivir sin hombres, o que vayan a los bancos de espermas a conseguir esperma, pero no piensan que las espermas son entregadas por los hombres también. Por lo tanto, esta es una verdadera intencionalidad para poder hacer que el mandato divino de crecer y multiplicaos y la desaparición de la familia y la dictadura de pequeñas minorías sobre las grandes mayorías a objeto de poder frenar el crecimiento poblacional y tener el control de las grandes corporaciones es un hecho que usted aún no lo ha pensado, pero debe ser capaz de pensarlo. Por lo tanto, espero que esta pequeña explicación de esta conferencia que ha sido preparada, como dije, y proyectada para un universo con un tiempo mucho mayor, haya servido a usted para que pueda entender cómo hoy día el mundo está cambiando y cómo sutilmente nos están haciendo adentrarnos a un mundo extraño donde el hombre debe verse en forma agresiva contra la mujer y la mujer contra el hombre, y que los hijos vivan un mundo de soledad. No nos extrañemos que nuestros hijos nos dejen cuando cumplimos cierta edad, que no se preocupen de los padres, que sencillamente ellos piensan que es un estorbo, y que cuando un hombre de experiencia habla sobre un tema en particular, simplemente lo descalifiquen porque quieren cambiar lo antiguo de la experiencia por lo nuevo, porque se supone que si es nuevo es mucho mejor y así ellos se identifican. Pues bien, eso ha sido todo. Espero que les haya servido esta conferencia, que no está destinada, como dije, a un culto, a un universo de creyentes en una iglesia, sino que para el hombre común, incluyendo también a los cristianos. Muchas gracias.